Deleite de la Ile, no hubo pasos fuertes de él y corriendo a saludarme solo vació un destello de movimiento en la cocina. Llamó mi atención. Allí estaba Marcus encorvado sobre el mostrador de la isla, el cabello despeinado enmarcando su rostro. Comenzó a mi acércate hey, ¿estás en casa? Su tono era apartamento desprovisto de su calidez habitual. Terminé las reuniones de Seattle temprano para sorprender a todos. Estudié su expresión enseñada, mi entusiasmo desinflándose. ¿Está todo bien? Marcus evitó mi mirada jugueteando con los papeles esparcidos delante de él. Sí, todo está bien. Un arroyo en las escaleras me hizo girar. Él y se quedó congelado a mitad de camino. Pasó manos metidas profundamente en sus bolsillos. Él y ¿qué está pasando? Nada, tengo que irme. Giró y saltó escaleras arriba sin mirar atrás. Mi barbilla tembló cuando enfrenté a Marcus otra vez. ¿Qué fue eso de por qué está actuando tan extraño? Los columpios son normales. Marcus se encogió de hombros todavía sin mirarme a los ojos. No le des demasiada importancia. ¿Y dónde está? Un músculo temblado en su mandíbula arriba. Creo que haciendo la tarea. Tal vez sacudí la cabeza desconcertado por la tensión inexplicable que satura nuestra casa, ¿vale? ¿Qué está pasando realmente aquí? Marcus, algo sucedió mientras yo estaba fuera por un momento. Mi pecho me dice que esas 4 simples palabras abrieron las compuertas como si ya no pudiera contener el torrente. Marcus se desahogó en una carrera frenética, transacciones financieras ilegales en su startup tecnológica para cubrir los costos operativos, una demanda de inversores amargados, amenazas de alguna corporación sombría sobre un error del pasado que podría arruinar todo lo que él construyó. Las palabras me golpearon en rápida sucesión, cada una de ellas un golpe devastador. Me agarré del borde del mostrador para estabilizarme mientras la verdad de su impresionante sendero se asentaba como un peso de plomo en mis huesos. ¿Cómo pudiste? Haz esto, dije con voz áspera a través del nudo que ardía en mi garganta. ¿Cómo pudiste poner a nuestra familia en riesgo de esta manera? Marcus inclinó la cabeza, los hombros se desplomaron en señal de derrota. Una risa hueca escapó de mis labios. Por nosotros, ¿estás bromeando ahora mismo? Senderos gemelos de humedad atravesaron mis mejillas. En ese momento, me di cuenta con repugnante certeza de que nada volvería a ser igual. El marido que creía conocer era un espejismo, una elaborada fachada de encubrimiento. Engaños inconcebibles. Esto era solo la línea de fractura. La verdadera destrucción aún estaba por llegar. Los días después de la demoledora confesión de Marcus se confundieron en una neblina de incredulidad e ira. Permaneció escondido en él dormitorio de invitados, emergiendo solo para hacer débiles intentos de explicar su traición con endebles excusas que no compré. Comenzó poco a poco, simplemente manipulando un poco los libros para mantener contentos a los inversores mientras resolvíamos algunos problemas del producto. Murmuró durante una cena tensa con los ojos bajos, pero luego se convirtió en una bola de nieve. A partir de ahí, guárdelo. Escupí golpeando mi tenedor con un estrépito. No quiero escuchar más mentiras. Ellie se estremeció ante mi arrebato mientras ella se encogía aún más. Su plato intacto. Mi corazón dolía por el dolor y la confusión. Deben estar sintiendo que su unidad familiar se desmoronaba a su alrededor. El sueño se me escapaba, mi mente preocupada con la enormidad de las fechorías de Marcus. En la oscuridad de la noche, caminé de puntillas hasta su habitación improvisada, el chirrido de la bisagra de la puerta fue toda la advertencia que tuvo antes de irrumpir y arrojarle su teléfono. ¿Qué diablos es esto? Apuñalé un dedo acusador en la última serie de mensajes de texto de un número desconocido exigiendo el pago antes del fin de semana. Más evidencia de tus engaños. Marcus me miró boquiabierto, frotándose el lugar en su frente donde golpeó el teléfono. Arya, por favor, déjame explicar. No más explicaciones, rugí sorprendiéndolo. Quiero la verdad. Marcus, ¿quién son estas personas en las que nos mezclaste durante un momento interminable y asfixiante? Él me devolvió la mirada con esos familiares ojos color avellana que una vez encontré tan cálidos y reconfortantes, ahora reflejaban solo vergüenza y arrepentimiento por haber invertido en mi startup. Desde el principio. Comenzó en un tono monótono, pero cuando las cosas salieron mal con el lanzamiento del producto, es posible que los haya engañado sobre nuestras perspectivas financieras. Mis manos se cerraron en puños con los nudillos blancos. Usted mintió a sus inversores para financiar este negocio fallido. Un músculo hizo tic-tac en su mandíbula. Fue más que me enredé con algunas personas con las que no quieres cruzarte, gente peligrosa solo interesada en ganancias, no en productos. El aire salió de mis
Pulmones en un débil rush. Una pandilla. Marcus, dime que no pediste dinero prestado a un sindicato criminal. Su mirada se deslizó con la mandíbula apretada en un silencio agonizante. La fea verdad me invadió en espesas ondas de tinta. Idiota, mi voz goteaba con puños de Venom temblando a mis costados mientras lágrimas calientes empañaban mi visión. ¿Cómo podría este hombre brillante, este padre amoroso que creía conocer, ser tan imprudentemente estúpido? Lo hice por nosotros, lo intentó de nuevo, la desesperación se apoderaba de nuestra familia, nuestro futuro, pensé que sí podía hacer despegar el negocio, nuestro futuro, temblé con incrédula rabia, pusiste en riesgo la vida de nuestros hijos, persiguiendo una quimera, todo para ti. Mi marido era un criminal que ponía en peligro a nuestra familia con su codicia mientras mis puños se apretaban. Un núcleo de retribución candente echó raíces. Marcus pagaría por esto sin importar lo que costara. La fachada se estaba desmoronando a nuestro alrededor. Noté los carteles por todas partes. Susurros furtivos de Marcus. Final de nuestro alguna vez cómodo sofá. Mensajes de texto urgentes iluminando su teléfono a todas horas. El pliegue perpetuo entre sus cejas fruncidas. Pensó que podría seguir fingiendo, asegurarme a través de sonrisas tensas que tenía todo bajo control, pero sus mentiras temblorosas solo alimentaron la hoguera de la rabia parpadeando dentro de mí. Una noche después de que los niños se fueron a la cama, entré furioso a la sala de estar con poca luz donde Marcus estaba sentado encorvado en el sofá, computadora abierta en la mesa de café. Tenemos que hablar. Me quedé con los brazos cruzados sobre el pecho, se sobresaltó rompiendo la computadora portátil. Tratar mi tono goteaba de burla. ¿Con quién es tu tiburón solitario amigo? Su complexión, pero presioné inclinándome más cerca con intensidad abrasadora. Dime la verdad por una vez en tu miserable vida, Marcus. ¿En qué tipo de vez? Por un tiempo. Por un momento interminable. Simplemente me devolvió la mirada con el rostro relajado con lo que parecía miedo. Una sensación de satisfacción engreída se apoderó de mí por haber finalmente sacudido su hueca bravuconería y luego, como si se resignara a una amarga rendición, Marcus exhaló un suspiro y señaló débilmente la computadora portátil. Compruébelo usted mismo, está todo bien ahí. Con manos temblorosas levanté la tapa de la computadora entrecerrando los ojos ante el desfile de cifras, hojas de cálculo y cifrados que llenaban la pantalla. Al principio era indescifrable, solo números confusos y códigos sin sentido, pero luego comenzó a surgir un patrón, cadenas de dígitos correspondientes a cuentas extraterritoriales en Shadowbanks, nombres redactados que sugieren personas poderosas vinculadas a organizaciones desagradables. Cientos de miles, no millones desviados hacia esas cuentas oscuras. La imagen condenatoria completa se solidificó con una claridad despiadada. Marcus había malversado fondos de su startup fallida para mantener a raya a los acreedores mientras aprovechaba inversiones de delincuentes para mantener a flote su esquema Pansy. Había construido una intrincada red de mentiras fraudulentas y transacciones ilegales que eran mucho más profundas de lo que jamás había imaginado. Un tono grave y peligroso. La mandíbula de Marcus se aflojó. Espera, Arya, déjame explicar. Exploté enviando la computadora al suelo. No queda nada para explicar, mentiroso degenerado. Nos has estado robando a ciegas todo este tiempo. Se estremeció como si hubiera golpeado sus manos levantadas en señal débil. No te rindas, bebé. Te juro que fue por nosotros, no te atrevas a llamarme. Eso me enfureció con el pecho agitado con furia desenfrenada, no después de que hayas puesto en peligro todo lo que tenemos con tu repugnante codicia. La mentira que abrió la boca para escupir se marchitó en su lengua como mi mirada lo perforó por un segundo fugaz. Creí vislumbrar al hombre que una vez conocí, el esposo amoroso y el padre ansioso que había hecho cualquier cosa por su familia, pero rápidamente fue ahogado por el torrente de disgusto y odio que sentí por esta cáscara de un humano que sacrificó todo por su ego. Sal, siseé de nuevo señalando la puerta con un dedo tembloroso antes de quitarte lo único que parece importarte, tu dinero. Marcus se quedó boquiabierto y luego, con una caída de hombros derrotada, se levantó y salió de la habitación como un perro azotado cuando la puerta principal se cerró detrás de él. Una sensación salvaje de triunfo se apoderó de mí. Lo tenía. La balanza finalmente se inclinaba a mi favor. El zumbido incesante de mi teléfono me arrastró de un sueño inquieto. Cuando miré la pantalla, entrecerré los ojos, era el jefe de seguridad de la escuela secundaria de Ellie. El miedo se filtró en mis huesos cuando respondí con un saludo de caballo y que cuando mi mundo detonó en 1.000.000 de fragmentos abrasadores, Ellie había sido atrapado con una mochila cargada de parafernalia de drogas.
Incluso una pistola que estaba siendo interrogado por la policía mientras hablábamos. Ruido blanco rugió en mis oídos mientras la voz del jefe de seguridad se desvanecía hasta convertirse en un drán incomprensible. Disparé en posición vertical en la cama. No, oh Dios, Eli, ¿cómo pudo tartamudear visiones de mi dulce niño y las esposas inundando mi mente? Esto tenía las apestosas huellas dactilares de Marcus por todas partes. Con la mandíbula apretada salté de las sábanas y corrí por la casa gritando el nombre de mi hijo con histeria creciente. Habitación vacía, baño vacío. Entré corriendo a la cocina justo cuando Marcus emergía. El cabello reflexionó y los ojos se nublaron. Una mirada a la expresión enloquecida que retorcía mi cara y la suya se disolvió en terror. ¿Qué hiciste? Gruñí agarrándolo por el cuello y golpeando su espalda contra la pared. ¿Qué arrastraste a nuestro hijo hacia ti, miserable bastardo? Las manos de Marcus manosearon débilmente ante mi agarre. Ojos saltones a Arllano. Sé de qué estás hablando, ni mucho menos. Le di una sacudida cruel. El tendón se tensaba contra mi cuello. La escuela acaba de llamar. Eli ha sido arrestado con suficientes drogas y armas para derrotar a un pequeño país. El color desapareció de su rostro en un instante. Que no, oh Dios, no, esto es tu culpa. Chillé, saliva volando mientras lo empujaba con más fuerza contra el panel de yeso. Tu loca codicia y tu vida criminal han puesto a nuestro hijo en peligro. Nunca quise esto, protestó débilmente luchando contra mi agarre. Tienes que creerme, bebé, hice todo lo posible para mantener al niño a salvo. El nombre de la mascota era como una cerilla para gasolina. Con un rugido gutural, solté una mano y dejé que se arqueara en una bofetada abrasadora. En su rostro, Marcus gritó desplomándose hacia un lado mientras mis dedos soltaban su agarre mortal en su camisa. No te atrevas a llamarme así, no después de lo que has hecho. Me cerní sobre su forma encogida, con los puños temblando mientras el odio fundido me recorría. No lo estás. El hombre con el que me casé, eres simplemente escoria y ahora nuestra Eli está sufriendo por eso. Mamá, la vocecita succionó el aire de la habitación en un instante. La Ile se quedó congelada en la entrada, con los ojos muy abiertos por el miedo mientras contemplaba la escena caótica frente a ella. Todo bien. Mi corazón se desplomó en mis entrañas mientras miraba fijamente su aterrorizada mirada inocente. Había estado tan consumido por la ira por la traición de Marcus que no pude proteger a la persona que más importaba. La garganta me quemaba. Me arrodillé y mantuve los brazos abiertos para ella. Ven aquí, cariño, dudó solo brevemente antes de lanzarse a mi abrazo. Agarré su cuerpo tembloroso con fuerza y acaricié suavemente su cabello mientras furia corría por mis venas. Un nuevo todo va a estar bien. Murmuré con una ferocidad protectora. Mami va a hacer que todo esté bien. Por encima del hombro de la Ile me encontré con la mirada más mortificada de Marcus, con una mirada de puro desprecio desenfrenado. En ese momento, cualquier amor o lealtad persistente se marchitó en la p. Esto fue su culpa. En su aroma familiar, una claridad me invadió más purificadora que cualquier bautismo que Marcus tuviera que pagar, sin importar la depravación que fuera necesaria para expiarlo, incluso si tuviera que sacrificar los jirones de mi alma que quedaban. Él no escaparía ileso. No esta vez. Después del arresto de Eli, nuestra casa se convirtió en una olla a presión de tensión y recriminación. Sus patéticas excusas ya no tenía la verdad, una verdad cancerosa que se extendió más cuanto más me entregaba a mi investigación implacable. Hasta altas horas de la noche en la computadora de casa se volvió mi rico, desplazándome sin cesar a través de las profundidades sombrías del engaño de Marcus. Extractos bancarios, archivos cifrados, correspondencia con sus benefactores criminales que consumí todo con un hambre voraz. Cada nueva depravación solidificó mi resolución como una losa de concreto sobre mi corazón. ¿Cómo pudo este hombre, esta cáscara hueca que una vez amé, poner en peligro nuestras vidas de manera tan imprudente? La respuesta fue tan brutal como simple codicia y ego. 2. Alimentó los defectos de carácter que envenenaron su alma hasta que no quedó nada más que una herida supurante, y ahora quienes lo rodeaban sentían la propagación necrótica de su ambición egoísta. Ya era suficiente, era hora de operar. Reuní la evidencia más condenatoria implicando a Marcus en fraude y extorsión y lo compilé en un caso hermético para entregarlo a las autoridades. No más juegos, no más engaños. Cuando llegó el investigador estaba listo para asestar el golpe mortal. La señora Denton, el hombre con gafas
de Pouni, asintió mientras lo guiaba hacia el interior del cocina. Gracias por su total cooperación en este asunto, por supuesto, respondí con frialdad. Las cejas del investigador se arquearon más con cada nueva revelación. Cuando concluí mi informe, el temblor en mis manos era la única indicación física de mi furia apenas contenida. Esto es toda una colección, señora. El investigador silbó más que suficiente para procesar por una docena de cargos diferentes. Una chispa vengativa parpadeó en mi pecho. El buen Marcus Sanders merece pagar por el dolor y el sufrimiento que ha causado. Sacudí la cabeza permitiendo que se deslizara la máscara de ama de casa obediente. Ese patético bastardo no descansará hasta que esté indigente y tras las rejas, donde pertenece. El tupido del investigador arqueó las cejas pero no hizo ningún comentario sobre mi vitri. Pasamos otra media hora repasando los detalles antes de que finalmente empacara los materiales. En breve emitiremos una orden de arresto para su esposo por cargos de fraude, malversación de fondos y extorsión. Hizo una pausa y me miró. Algo así como lástima. Lamento mucho que usted y su familia hayan tenido que pasar por esto, señora Denton, pero hizo lo correcto al presentarse. Asentí enérgicamente con la mandíbula apretada para evitar que mi odio se desbordara. Sin decir una palabra más, el investigador mostró la evidencia. Caja metida bajo su brazo, ya estaba hecho, las ruedas estaban en movimiento para demoler el mundo de Marcus tal como él había destruido la mía y la de mis hijos. La voz de Rocus que gritaba por venganza en mi mente debería haber estado triste, y sin embargo, no sentí paz ni sensación de resolución. Apenas reconocía mi propio reflejo en la mirada deformada del espejo. La mujer que le devolvía la mirada era una extraña gruñona esculpida en un odio puro y candente, pero al final mi ira no era por alguna fuerza externa más allá de mi control. No, la ira estaba dirigida hacia mí misma por haber fallado de alguna manera como esposa. Madre, para ver las profundidades de la depravación desalmada de Marcus antes de que nos consumiera a todos. Cuando caminé por el pasillo para enfrentarlo por última vez, una tempestad aullante rugió dentro de mí amenazando con destrozar los últimos restos andrajosos de quien solía ser. Encorvado en el dormitorio de invitados al que ahora llamaba hogar, cautivado en un nido de autocompasión ante mi fuerte empujón en la puerta, se sobresaltó con los ojos salvajes e inyectados en sangre. Ellos saben todo lo que dije en un tono frígido y monótono. Las autoridades tienen todas las pruebas de tus engaños y sus tratos con esos cárteles. Un gárgaras ahogadas brotó de su garganta cuando la comprensión golpeó como una bola de demolición. No, oh Dios, Arya, por favor, déjame explicarte, guárdalo. Levanté una mano silenciando sus débiles protestas. No queda nada que explicar, Marcus, has mentido. Y conspiraste y apostaste el futuro de nuestra familia en tu loca búsqueda de las riquezas de gloria. Solo dime, porque su boca trabajaba como un pez en el suelo mientras se aferraba desesperadamente a cualquier resto de dignidad, pero pude ver la verdad desnuda reflejada en aquellos torturados. Durante más de 2 décadas se desmoronó en Asante. Eres un monstruo si se con veneno desenfrenado, un cáncer que se deslizó en nuestras vidas y envenenó todo lo bueno hasta que solo quedó la podredumbre. Abrió la boca para hablar pero ni siquiera las palabras pudieron penetrar. La ciclón de ira girando en espiral dentro de mí. No sé por qué alguna vez te amé. Dirigí mi mirada hacia él fría y rebosante de disgusto, pero esa mujer con la que te casaste, la madre de tus hijos, ahora está muerta, asesinada por tu avaricia egoísta y tu impulso egoísta de consumir. Hecho a esta familia, es la única justicia que recibiremos. Con eso giré y salí furioso de la habitación. Los sollozos ahogados de Marcus me siguieron. No había más lágrimas que derramar. No quedaban revelaciones para mí desde la tierra quemada de nuestro matrimonio arruinado. Solamente un enorme abismo de furia siguió consumiéndome cada vez más profundamente hasta que ya no reconocía al monstruo que me miraba a través del espejo. Los cargos justifican palabras y frases que me invadieron en un zumbido apagado mientras le entregaba a Marcus la primera ronda de procedimientos legales. Una vez que terminaron las formalidades y se llevaron a mi esposo esposado, el investigador me hizo un gesto de sombría conmiseración antes de partir. El entumecimiento reemplazó la ira latente que había sido mi constante compañera durante semanas. Debería haberme sentido como una victoria o al menos los primeros dolores de cierre para dejar atrás estas pesadillas, pero cuando volví al oscuro vestíbulo de nuestra casa, en lugar las acciones de Marcus me habían envenenado. Sentí solo una caverna vacía donde solía residir la esperanza. Entré arrastrando los pies a la cocina. Hice un balance de los escombros que me rodeaban.
Montones de pruebas condenatorias que había reunido aún cubrían los mostradores y la mesa. Un cementerio de sueños rotos y confianza quemada. El recordatorio de todo lo que habíamos perdido y las viles profundidades que mi propio esposo había sondeado en un arroyo en las escaleras me hizo girar. Elela se quedó clavada cerca de los escalones inferiores con los ojos rojos e hinchados por las lágrimas frescas. ¿Quién se suponía que debía protegerla? Hey cariño, me las arreglé en lo que esperaba fuera un tono tranquilizador. Quiero venir a sentarme conmigo un rato. Ella se mordió el labio pero asintió deslizándose por el suelo de baldosas para tomar asiento. En la mesa saqué la silla a su lado y puse una mano en su pequeña espalda atrayéndola hacia mi lado. Nos sentamos en un silencio plomizo durante incontables momentos, sus débiles resoplidos, el único sonido que perforaba el vacío sofocante de la habitación. La montaña de documentos y archivos de computadora que atestiguaban nuestra ruina se cernía ante ella. Ya no podemos soportar esa burla sombría. Me moví para mirar a Elela, quitándole el pelo lacio de la frente. Todo estará bien, cariño, te prometo que murmuré más para mi propia tranquilidad que para ella. Papá se irá, pero vamos a estar muy bien. Ojos llenos de novedad, buscó en mi rostro con una inocencia desgarradora. ¿Por qué hizo esas cosas malas? Mami, ¿ya no nos ama? La pregunta puntiaguda me atravesó como una hoja de sierra. Mi primer instinto fue soltar tópicos, mimarla desde el fondo. Las duras realidades durante el mayor tiempo posible, pero ella merecía la verdad que todos merecíamos después de haber sido alimentada a la fuerza con una dieta de mentiras durante demasiado tiempo sin bebé. Suspiré odiando la forma en que su rostro se arrugó ante mi contundente entrega. No creo que papá lo haga. Nos ames más, no de la manera que él debería. Se le escapó un sollozo, pero ¿por qué? ¿Qué hicimos mal? Nada, cariño, le aseguré ferozmente abrazando su forma temblorosa en mis brazos. Tu padre. Mi voz se endureció cuando visiones de la mirada de Marcus Hallow revolotearon detrás de mis ojos. Él se volvió egoísta y codicioso tomando decisiones que nos lastimaron terriblemente a todos. Ninguna cantidad de amor podría llenar cualquier vacío que vive dentro de él. Los gritos de la Ile se intensificaron, pequeños puños agarrando mi camisa como la realidad Stark de la destrucción de su familia finalmente se posó sobre sus jóvenes hombros. Acaricié su cabello murmurando suaves palabras tranquilizadoras en su coronilla incluso cuando mi interior calcificado en granito. Marcus había profanado la santidad de nuestra casa envenenando la fruta que más apreciaba. No podía haber expiación. No había camino hacia el perdón. Después de tal violación, solo quedó un golfo interminable donde el amor y la lealtad alguna vez moraron. Mucho después de que los aullidos de mi hija se redujeran a gemidos, acuné su forma dormida con una resolución sombría solidificándose en mi médula. Marcus destrozó nuestras vidas con su arrogancia y villanía, era lo correcto. Que le devolviera el favor asegurándome de que sangrara los patéticos restos de su alma que quedaban. La fase de duelo había terminado. Ahora era el momento de que él pagara después del arresto de Marcus. Operé con una determinación fría y singular. Mis horas de vigilia se consumían con reuniones en la oficina del fiscal de distrito analizando los montones de evidencia trabajando para garantizar que sus crímenes fueran expuestos en todos sus horribles detalles. Después de que lo que había sometido a nuestra familia en el caso de la fiscalía era malversación de fondos, fraude, extorsión con sindicatos del crimen organizado, tenían a Marcus muerto por múltiples cargos de delitos graves que lo enterrarían bajo el sistema penitenciario durante décadas, pero incluso con ese peso considerable amenazando con aplastarlo. Él lo envió a Oblivion y aún persistía con sus lloriqueantes negaciones y justificaciones cada vez que nos obligaban a estar en la misma habitación. Tienes que entender. Hice esto por nuestro futuro, por la seguridad de nuestra familia. De verdadero remordimiento acechando en esos estanques de Hallow, solo miedo de enfrentar las consecuencias de su desenfrenado avarus. Basta con las mentiras. Marcus, escupí músculos temblando con odio desencadenado. Ambos sabemos que ya no hay futuro para nosotros como familia, no después de que lo apostaste todo alimentándote tu obsesión egoísta por el estatus y la codicia. Las palabras golpean como golpes en el cuerpo. Su rostro se arruga con cada reprimenda abrasadora, pero una parte de mí se deleitaba en infligir tal castigo, una satisfacción mezquina de ser por una vez el instrumento que al final destrozó su patéticamente frágil ego. Eso es todo. Esto se redujo a la imagen y percepción de Marcus ante los ojos de los demás. Haría cualquier cosa,
sacrificaría cualquier cosa para proteger la mitología que había construido con tanto cuidado en torno a su genio perseguido, incluso si eso significaba traicionar a los seres queridos que una vez apoyaron ese sueño sin cuestionar la mirada en los ojos de la Ile cuando preguntó por qué su padre ya no los amaba. Cada táctica despreciable para mitigar la clara culpa de su cliente, sus estridentes gritos sobre la extralimitación del fiscal y las circunstancias atenuantes resonaban huecos en mis oídos. Estuve allí en la sala del tribunal día tras día. Agonizante, robándome el alma contra cada exasperante demora y objeción. Quería justicia para mi familia y el inocencia. Sus acciones habían dañado, no, lo exigí con cada fibra de mi ser y después de lo que pareció una eternidad de grandilocuencia y contrainterrogatorios, el jurado regresó con su veredicto de culpabilidad en todos y cada uno de los cargos. La sala estalló en un clamor de gritos y destellos. Cámaras mientras el juez aceptaba la decisión del jurado, pero yo me sentaba entumecido, suspendido, incrédulo. Habíamos ganado, pero no me trajo ninguna sensación de euforia o alivio. Aún no había caído el martillo al sentenciar a Marcus. Se desplomó en su silla y el pálido fantasma solo podía parpadear. En el segundo en que esas palabras resonaron en la sala del tribunal sentí que un yunque se soltaba de donde había estado encadenando mi mismísima respiración del alma. Se me escapó en un débil rus mientras la tensión de meses interminables se enrollaba como un resorte. Finalmente soltó sus amarres reprimidos a mi lado. Eli y Elela se aferraron a mí. Sus propias lágrimas de catarsis tan esperada fluyeron libremente. Marcus llamó mi atención cuando los alguaciles se acercaron para escoltarlo desde el momento del procedimiento. Mantuve esa mirada dejando que cada fragmento de dolor y angustia que me había infligido y mis hijos lo taladraron por última vez. Esta fue la muerte en el de su arrogancia, la lápida grabada con su legado, una vida y una familia cruelmente descartadas. Por el ídolo hueco de la fama y la fortuna le permití llevar el peso de esa verdad indeleble a su jaula. Pensé con sombría finalidad que era la única penitencia que correspondía a pecados tan reprensibles. No intercambiamos palabras entre nosotros en esa eterna eternidad de silencio. Ninguna fue necesaria mientras la profundidad de su caída resonaba en nuestra heroica mirada compartida. Entonces el momento se rompió. Marcus se alejó bruscamente de la vista cuando los oficiales lo sacaron a rastras de la cámara en medio de una cacofonía de obturadores de cámaras y gritos de guerra. Lo vi irse sin la más mínima punzada de remordimiento o sentimiento. Mis entrañas estaban vacías por la interminable cadena de traiciones que nos trajeron a este funeral. Solo una sensación distante de resolución. Se suponía que floreció ardiente y visceral en mi núcleo, esperando detonar a cada paso, pero cada día que pasaba marcaba otro paso hacia la recuperación de la esperanza. No sucedió de la noche a la mañana, ni siquiera en pequeños pasos incrementales, más bien como una serie de sacudidas inconexas de otro escollo de la desesperación, solo para ser levantado de golpe por un breve destello de claridad, la comprensión de que esta pesadilla finalmente había quedado en el espejo retrovisor. La enormidad de la traición de Marcus siempre nos perseguiría en las cámaras oscuras de nuestra psique. Se había infligido demasiado daño, demasiadas cicatrices emocionales grabadas permanentemente en los tiernos corazones de Lila y él, y solo el tiempo y la perseverancia del alma podrían comenzar a templar esos traumas hasta convertirlos en algo manejable. Pero lo que me dio Grim Solace a través de esos vacilantes periodos de incertidumbre fue una simple verdad. Sobrevivimos al vil egoísmo de Marcus relativamente intactos. Incluso si el legado de un hogar roto seguía como el espectro a nuestro paso, también ayudó a enfrentar al monstruo para ver su influencia marchitarse y decaer cuando las cámaras de la sala capturaron su reputación borrada. Más allá de la salvación, la opinión pública lo atravesó cuando todos los detalles escabrosos de sus fechorías salieron a la luz del día en cuestión de días. El nombre se convirtió en un vergonzoso saco de boxeo, sinónimo de avariciosos y autodestructivos. Sentí una sensación de paz que comenzaba a envolver a nuestra casa una vez más. Las duras líneas se suavizaron alrededor de la boca de Lila, la postura de Ellie se volvió menos encorvada, como si un inmenso peso se hubiera levantado, y ya no me desperté con ese bostezo y carcoma de temor enconándose en mi núcleo. Entiéndanme mal, todavía teníamos una asombrosa cantidad de reconstrucción y curación por realizar. La cruzada egoísta de Marcus cobró un alto precio, una que dejaría cicatrices permanentes incluso cuando nos recompusiéramos. La terapia y el asesoramiento serían primordiales y nos darían a cada uno de nosotros las herramientas necesarias para procesar
y avanzar más allá de esta saga traumática, pero ahora, mientras los primeros rayos de Sunrise Peak atravesaban las cortinas con la promesa de renovación, podía respirar libremente de nuevo con cada inhalación. Para mí, un nuevo mundo estaba amaneciendo ante nosotros, desacoplados del espectro de la traición de Marcus. No sería perfecto y el camino estaba plagado de obstáculos incalculables, pero al menos estaríamos caminando por ese camino libres de los grilletes que nos habían atado y abusado durante mucho tiempo. Durante demasiado tiempo me volví hacia los suaves murmullos de la cocina donde la risa de Lila burbujeaba intermitentemente mezclándose con las risas secas de Ellie. El sonido de la alegría restaurada de mis hijos sonó más dulce que cualquier melodía mientras caminaba por el pasillo hacia su armonía. Por sus patéticos logros materialistas, pero en esa elección su renuncia definitiva a las personas que una vez lo apreciaron por encima de todos los demás, lo perdió todo mientras yo de alguna manera había salvado los restos míos de la tierra quemada que dejó atrás y mientras avanzaba hacia el futuro liderando a esos lo que más amé fue un nuevo amanecer lejos de la sombra de su villanía. Me permití una pequeña sonrisa vacilante. Estábamos golpeados pero aún intactos y latíamos con una ferviente voluntad de perseverar. Este próximo capítulo sería una batalla, pero vale la pena librarla para dejar el